Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Títulos Valores. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual de la doctora Blanca Carrasco, quien nos va a exponer el tema de reglas generales aplicables a los títulos valores. La doctora Blanca Carrasco es abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, es máster en Administración de Empresas. Cuenta con posgrado de especialidad en compliance, finanzas empresariales, plan de negocios y marketing. Es especialista en neuromarketing por la Universidad Santo Tomás de Colombia. Es catedrática universitaria en pre y posgrado en diferentes universidades de prestigio a nivel nacional. Es coordinadora de la maestría en Derecho y Empresa de la USAT, coordinadora de responsabilidad social universitaria de la Facultad de Derecho de la USAT y con más de 10 años de experiencia liderando áreas de gestión legal en empresas de gran envergadura a nivel nacional del sector banca y finanzas. Doctora Blanca Carrasco, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de títulos valores. Estamos muy agradecidos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa, una sesión muy provechosa para todos los participantes. Les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias definitivamente al equipo de Biloya que siempre está al pendiente de todos ustedes, de todos los estudiantes y también de nosotros, los que ya somos abogados, porque nos permite actualizarnos, ¿no? Y darnos estos temas, estos programas de bastante interés. Como dijo, este, como dijo el representante de Biloyer, esta es una oportunidad bastante interesante para poder hablar un poco acerca del tema de los títulos valores. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de las reglas generales que se van a aplicar a los títulos valores, ¿no? Ustedes ya en estos días que han venido iniciando en esta actividad, en este diplomado de reglas de los títulos valores, han podido observar que dentro del tráfico mercantil son bastante importantes porque permiten agilizar el mismo, ¿no? Van a ser un instrumento muy importante en diferentes ámbitos, ¿no? Los diferentes contratos mercantiles que actualmente tenemos van de la mano siempre de un título valor, como por ejemplo el contrato de factoring, el contrato de descuento, el contrato de forfaiting, el contrato de confirming, el contrato de underwriting, el contrato de leasing, el contrato de leaseback. Todos estos contratos van de la mano con un título valor, porque siempre en un contrato de financiamiento, siempre voy a tener o voy a pretender asegurar la obligación que se suscribe. Por lo cual, al saber que un título valor tiene ese mérito ejecutivo, yo a la par hago firmar un título valor para que en caso de incumplimiento se vea satisfecha mi obligación, ¿no? Haciendo ya esta breve introducción, el día de hoy vamos a hablar de tres temas bastante interesantes que incluyen las reglas generales aplicables a los títulos valores. Entre ellos vamos a hablar acerca de las características de los títulos valores, de las reglas generales que van a aplicarse dentro de los títulos valores y la manera como se van a clasificar los títulos valores. Por ahí en alguna diapositiva he colocado un casito pequeñito como para que podamos redondear la idea y ver si nos ha quedado claro algunos conceptos, ¿no? Dentro del tema que me ha tocado explicarles el día de hoy, ¿no? Me da mucho gusto en realidad que estemos bastantes participantes conectados porque eso muestra el interés que pueden mostrar a este tema, sobre todo en el ámbito mercantil o en el ámbito comercial en el cual nosotros nos desenvolvemos. Yo creo que un abogado siempre se va a encontrar dentro de una empresa, ya sea en una empresa externa, es decir, que asesoremos a una empresa, o in-house, o también que nosotros podamos tener nuestra propia empresa. Y no solamente eso, ¿no? Cuando nosotros creamos nuestro propio estudio jurídico, tenemos nuestra empresa, por lo cual necesitamos saber para qué son buenos o son interesantes los títulos valores. En ese sentido, encontré un extracto de una película que se llama, aquí está, un extracto de una película, de la película de Rob Roy. Es un extracto pequeño que me gustaría compartirlo con ustedes para que puedan observar la naturaleza o la importancia de los títulos valores.
Voy a volver a compartir porque no sé si lo compartí con sonido, ¿no? Sí, sí, lo había compartido con sonido. Hay partes donde no se escucha audio, pero muestra en el video texto y sería importante que ustedes lo escucharan. Sí, voy a darle play para que lo podamos observar. Como parte del texto dice que hay un empresario, Rob Roy, que necesita financiamiento para emprender un negocio y él ha decidido tomar dicho financiamiento a través de un crédito. ¿Y qué condiciones, Kyler? Un quinto, milord. ¿Un quinto decís? ¿Qué clase de hombre es que le ofrecéis tales condiciones? No concedo un cuarto en los préstamos sin garantía. MacGregor posee 300 acres en Craigrostan, milord. Así que es un propietario que pretende enriquecerse. Vaya, tenemos más en común de lo que había sospechado, MacGregor. 1.000 libras a 3 meses, decís, y esos acres de tierra como garantía. Y mi palabra. Kyler extenderá el documento. Y espero que cumpláis vuestro compromiso. Gracias, milord. No sé si lo logran escuchar o creo que el audio del video está un poco bajo. A ver, hay un mensaje en el chat. Sí se escucha, genial. Me voy a casa. Quédate el caballo y no te separes de Kailern hasta que te dé el pagaré. Nos veremos en Craigrostan. Sí. Esperaré aquí hasta que el pagaré esté firmado. $1.000.000. ¿1 millar de libras? ¿Cuánto abulta 1 millar de libras? ¿Habrá bastantes caballos para llevarlas? No son monedas, es un papel, un pagaré firmado por su señoría. ¿A qué interés? A un quinto. ¿Se llevará 200 libras de beneficio por 3 meses? Sí, ese es el precio acordado. Por eso hay que planearlo hasta el último penique. ¿Tenéis el pagaré? Su señoría ha ido a Edimburgo para los juicios. De allí irá directo a Londres. Hay acontecimientos en la corte. Y se ha marchado sin firmar el pagaré. Tendré que dároslo en monedas. Eso no es lo convenido. Convenido o no, aquí tengo 1.000 libras. Tomadlas o dejadlas. A mí me da lo mismo. Y a su señoría también. Causa impresión tener tal fortuna al alcance de la mano, ¿verdad? Por suerte contáis con la confianza de MacGregor. De otro modo no podría entregároslo.
Pasó todo el día sentado contemplando esto. Le disteis monedas. Él insistió en ello. Cuando le dije que su señoría no había firmado, dijo que lo necesitabais para comprar los animales al mejor precio. Me extraña que vos entregarais semejante suma a un hombre que no podía garantizar la deuda. Era vuestro hombre. Estaba presente cuando firmasteis el documento y vos le ordenasteis que esperara. Pero le disteis una bolsa de guineas. No iba todo en guineas. Los granjeros pagan en moneda menuda, os lo aseguro. ¿Firmó algún recibo? Por supuesto. Con mano casi tan firme como la vuestra. Espero que no se trate de una artimaña. Alan MacDonald está bajo mi protección. Eso es un gran consuelo para todos nosotros. Son 1000 libras las que hay en juego. Bien, genial, genial. Qué bueno que se escuche. Entonces, de repente, si desean participar, pueden levantar la mano o también me pueden escribir, ¿no? Acabamos de observar el extracto de un video en el cual una persona necesitaba financiamiento, ¿no? Que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica que necesita financiamiento. Sucede que él cuando indica que va a solicitar este financiamiento, que es un financiamiento interesante porque son 2,5 millones de soles en la realidad, ¿no? Le dice que va a firmar un pagaré, que se lo entregue en un pagaré, ¿no? Pero en el momento que él va a recoger el pagaré, se da cuenta que no estaba la persona que le iba a otorgar el financiamiento, sino que uno de sus empleados. Y este empleado, para aprovechar el contexto de la situación, que se da mucho en la práctica, ¿no? Le da el dinero en efectivo, y no le da todo, le da solo una parte, ¿no? Él por no perder este financiamiento lo recibe, tiene el dinero en efectivo, se va en su caballo. Sin embargo, había dos personas afuera esperándolo, lo siguen, lo matan por el dinero y se da cuenta que, bueno, nos damos cuenta que perdió la vida, fue un riesgo muy grande el que cometió al llevar el dinero en efectivo. Y en la práctica sucede mucho, ¿no? A veces observamos en las noticias que dicen, sacó el dinero para pagarle la CTS a sus trabajadores y le robaron en la puerta del banco, le robaron en el camino. ¿Cómo es que sabía que tenía tanto dinero? ¿Cómo es que sabía que estaba trasladando dinero? En muchas oportunidades es la misma entidad financiera, porque y no estamos hablando de la entidad financiera, sino de los colaboradores donde es muy dudosa su buena reputación o sus valores, ¿no? En ese sentido, observamos que él era bastante diligente y pidió un pagaré, pero por la necesidad que uno tiene, a veces recibe el dinero en efectivo, ¿no? Porque si yo necesito financiamiento es porque tengo una necesidad. Y esa necesidad me lleva a veces a firmar hasta un título valor y ni siquiera sé qué es un título valor. Quizás nosotros, porque estamos en el camino de estudiar, ¿no? Y porque vamos aprendiendo y es parte de nuestra carrera, sabemos que es un título valor. Pero imagínense las personas de pie, ¿no? O profesionales que son expertos en otra materia, pero no en esta, ¿no? Y cuando vamos al banco y solicitamos un préstamo, firmamos un título valor. Siempre firmamos un título valor, un pagaré, ¿no? O puede ser otro, o hasta cuando recibimos una mercancía por pagar, firmamos un título de valor, que es una factura negociable. Entonces, siempre vamos a encontrar títulos valores. Y yo les preguntaba acá, o les colocaba unas preguntas, ¿por qué es importante utilizar los títulos valores? ¿Y por qué crees que las personas no usan valores? Si nosotros del video, del contexto del video y de estos ejemplos que acabo de darles, podemos observar que son importantes los títulos valores porque nos brindan seguridad y hacen que el riesgo disminuya. ¿Por qué? Porque utilizo instrumentos que me van a ayudar a generar, a evitar que se dé una estafa, que se dé un robo, que se dé una colusión, y es un mecanismo alternativo, ¿no? Que va a eliminar el riesgo y se convierte en dinero en mi medida. Por ejemplo, otro ejemplo que se podría dar en el caso real
¿no? Es cuando he visto bastante cuando se compran los carros de segunda, ¿no? Cuando yo voy a comprar un carro de segunda, tengo que acudir a la notaría y en la notaría a mí me piden el voucher de depósito. Y el depósito no es una suma pequeña, es una suma grande, ¿no? Es decir, que no puedo agarrar mi cuenta bancaria en muchas oportunidades y hacer una transferencia o de repente el cliente o la otra persona, el comprador, tiene una cuenta bancaria diferente a la que yo tengo, ¿no? Yo corro un riesgo si se lo deposito antes de ir a la notaría, porque puede que esta persona no vaya a la notaría, puede que se escape con el carro, puede que ya no lo encuentre, ¿no? O etcétera. Y por eso se utilizan en ese momento los cheques de gerencia, con la finalidad de que él me entrega la llave, me entrega el vehículo y yo le entrego el cheque. Y en la minuta para inscribirse ya en la escritura, se inserta el cheque. Entonces, son bastante interesantes y son bastante importantes, sobre todo porque nos ayuda a reducir los riesgos. ¿Por qué crees que las personas no utilizan títulos valores? Considero que muchas personas no utilizan los títulos valores por falta de conocimiento, ¿no? No conocen sobre los títulos valores, han escuchado. Todo mundo sabe o escucha o tiene una noción de qué es una letra de cambio, por ejemplo. Pero observamos la ley de títulos valores y nos damos cuenta que tenemos una gama de títulos valores que podemos utilizarlos en diferentes situaciones, ¿no? No solo para acreditar una obligación, sino también para acreditar un derecho de participación, como son las acciones, ¿no? En una sociedad me permite acreditar eso. O para acreditar la posesión de una mercancía, la posesión de una mercancía como la carta de porte, el warrant, entre otros. Entonces, ¿es importante utilizar los títulos valores? Sí. ¿Por qué? Porque me brindan seguridad y porque van a hacer más ágil el tráfico mercantil. A veces no es tan sencillo transferir, aunque poco a poco está cambiando el tema de las nuevas tecnologías, pero siempre necesitamos algo de seguridad. Y si yo sé de títulos valores, también debo de utilizarlos o sobre todo informar a las personas que tenemos a nuestro alrededor con la finalidad de que no se vean perjudicadas al firmar un título de valor, ¿no? Al firmar un título de valor. En ese sentido, vamos a observar algunos conceptos previos. Hace ya bastante tiempo, miren, en el año 1987 a 1990, de repente mucho antes de que ustedes nacieran, otros no, habían unos certificados de plata. Estos certificados de plata, una entidad monetaria emitió este mecanismo que en la actualidad aún existen en circulación. Eran bloques de plata por el cual te daban un certificado de plata y era considerado que tenía un valor. Es decir, que ese certificado hacía mención de que tú tenías ese bloque de plata en una institución financiera. Podríamos decir que es un indicio un poco actual de lo que hubo en algún momento, ¿no? En 1985 se publicó la ley número 24.155, el cual autorizaba a las empresas bancarias y también a las empresas productoras de plata del Perú a emitir títulos denominados certificados de plata, ¿no? Estos fueron lo que se daba en el Perú antes de la nueva ley de títulos valores, que ya no es tan nueva porque es del año 2000, ¿no? Pero en algunos, en la doctrina vamos a escuchar que a veces la llaman así, los cuales estaban respaldados por barras de plata que se encontraban depositadas en almacenes autorizados en el Banco Minero, ¿no? Entonces, como ya vimos y ya observamos por qué son importantes los títulos valores, cuál es su implicancia que tiene actualmente, vamos a observar cómo es que la ley los encuentra regulados. La ley que actualmente se encuentra vigente es la ley 27287, la ley de títulos valores. En esta ley vamos a encontrar una definición de qué es un título valor y nos dice que son documentos que contienen un derecho patrimonial. Documentos que contienen un derecho patrimonial. Por ejemplo, en el caso de un cheque, contiene el derecho a cobrar la suma que se encuentra indicada en el título valor. Quiere decir que si yo tengo un cheque, significa que hay dinero en la cuenta de la persona que me lo ha emitido para que yo pueda ir a cobrar, ¿no?
Debería ser así, porque a veces voy y cobro un cheque y no hay dinero, ¿no? Además, facilitan las transacciones comerciales, además de dotarnos de seguridad en su realización. También pueden ser materializados si tienen soporte físico y en caso contrario, desmaterializados como las acciones en bolsa. Esta primera parte solo la menciono porque lo vamos a desarrollar. Entonces, de manera literal, les he colocado el artículo 1 de la Ley de Títulos Valores, el cual refiere los valores materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales tendrán la calidad y los efectos de título valor cuando estén destinados a la circulación y siempre que reúnan los requisitos formales esenciales. O, entonces, para que un título valor sea considerado como tal, tiene que cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Títulos Valores. Por imperio de la ley le corresponde según su naturaleza. Las cláusulas que restrinjan o limiten su circulación o el hecho de no haber circulado no afectan su calidad de título valor. Es decir, los títulos valores nacieron para circular, nacieron para que yo lo pueda transferir de una u otra persona, ¿no? Listo. Disculpen, estoy un poquito mal de la garganta, este cambio de clima repentino, así que en algún momento voy a poner silenciar por diferentes, sobre todo porque voy a toser, solo para hacerles mención a ello y pedirle las disculpas del caso. Entonces, los títulos valores nacieron para circular, para que se transmitan de una persona a otra. Por ejemplo, si yo le debo, supongamos, una suma de dinero importante, interesante a Alberto, yo le digo, ¿sabes qué, Alberto? O Alberto me dice, Blanca, para tener seguridad de que tú me vas a pagar o para tener una manera de cómo cobrarme el dinero que tú me debes, fírmame esta letra de cambio, ¿no? En la cual tú estás aceptando que yo te debo una suma de dinero. Y yo le digo, ok, Alberto, no te preocupes, yo te la firmo la letra de cambio. Se la firmo la letra de cambio a Alberto y de repente Alberto tiene una deuda con su compañera Cintia, se me ocurre. Alberto le debe a Cintia una cantidad de dinero, que es el mismo importe que yo le debo, y le dice Alberto a Cintia, ¿sabes qué, Cintia? Te voy a transferir este título valor. Blanca me va a pagar a fin de mes, me ha dicho que me va a pagar a fin de mes. Mejor te lo endoso, te lo transfiero y cuando venga la fecha de vencimiento le cobras a ella, ella te va a pagar directamente a mí. Entonces, en la parte de atrás lo endosa y pasa a ser la beneficiaria y el tomador Cintia, ¿no? De igual manera, digamos que Cintia le debe a Edinson, dice Edinson, la misma cantidad de dinero y Cintia se lo transfiere a Edison. Es decir, que los títulos valores han nacido para que puedan circular, para que se puedan transferir de persona a persona, de persona a persona. Bien, más adelante ustedes van a ver en otras clases cómo es que se transfieren estos títulos valores. Solo para hacerles un breve comentario, se transfieren de tres maneras: por la tradición, por la entrega, por el endoso o por la cesión de derechos, ¿no? Que creo que al final voy a hacer mención a la clasificación y ahí hablaremos un poquitito de la manera de transferir, ¿no? Ahora, el artículo 1 dice que si le faltara alguno de los requisitos formales esenciales que le corresponda, el documento no tendrá carácter de título valor, ¿no? Es decir, que tengo que leer cuáles son los requisitos esenciales porque si no, no tiene la característica de título valor. Es más, una letra de cambio, tú te vas a una librería que esté cerca de tu casa y le pides una letra de cambio, en las librerías hay talonarios de letras de cambio, ¿no? Y tú dirás, ¿este es un título valor? Sí, pero para que cumpla las características de tal, o sea, es un documento. La letra de cambio es un título valor, claro está, pero para que sea un título valor como tal, es decir, para que pueda surtir efectos, tiene que cumplirse los requisitos establecidos en la ley, ¿no? Dice, quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiera dado origen su emisión o transferencia. En esta segunda parte hace referencia sobre todo de que de repente eh, recién
he visto un título valor y por error no le hice firmar al deudor, ¿no? Entonces yo tenía mi letra de cambio, llenó su nombre, colocó su dirección, colocamos el monto de cuánto es la deuda, pero no lo firmó. Uno de los requisitos esenciales es que tenga la firma del deudor, ¿no? Obviamente, porque con la firma está aceptando que debe, ¿cierto? Pero digamos que me olvidé y entonces mi letra de cambio no cumple los requisitos. Ahora, ¿qué hago? Ya no tengo la letra de cambio. Significa que tu letra de cambio no sirve como título o valor, sino que pasa a ir al acto jurídico que dio origen a la letra de cambio. ¿Cuál sería el acto jurídico que dio origen a la letra de cambio? Podría ser, por ejemplo, un contrato de mutuo, ¿no? Un contrato de mutuo, el contrato de mutuo, como sabemos, es un contrato civil que se encuentra regulado en el Código Civil. Quiere decir que ya no podría ejecutar la letra de cambio e ir a una vía ejecutiva, sino que la única opción que me quedaría es ir al acto jurídico, que sería el contrato de mutuo, y tratar de recuperarlo a través de un proceso sumarísimo y demostrar que yo tengo el derecho a través de ese contrato. A diferencia del título valor, porque en un título valor solo voy a ejecutarlo y solo necesito mi título valor, ¿no? Esto es con el artículo número 1. Ahora, en el artículo número 2 vamos a revisar que la ley establece o menciona que existen títulos, valores materializados y desmaterializados. Es más, en la primera parte del artículo 1, como observamos acá, dice los valores materializados. Entonces, ¿qué es un título o valor materializado? Un título o valor materializado es un título o valor físico, un documento, ¿no? Un documento que representa derecho patrimonial. Quiere decir que yo lo puedo ver, es como una hojita, ¿no? Es como esta hoja que ustedes la pueden observar o la pueden ver, la pueden tocar, ¿cierto? Entonces, está más materializado, en este caso, ¿no? En una hoja, este documento, ¿cierto? Entonces, un título de valor desmaterializado es algo palpable que lo puedo observar, lo puedo ver, te lo doy como un examen, como una separata, una resolución, etcétera, ¿sí? Entonces, este título valor también tiene un carácter formal, representa derechos patrimoniales y también se encuentra destinado a la circulación. Pero en el artículo 2 de la Ley de Títulos Valores vamos a observar que habla de valores representativos por anotación en cuenta. Valores representativos por anotación en cuenta. ¿Qué es un valor representativo por anotación en cuenta? Un valor representado por anotación en cuenta es un título valor desmaterializado. Entonces, si uno era en un soporte de papel, si estamos hablando que es desmaterializado, está representado por una anotación en cuenta. En el Perú solo tenemos títulos valores anotados en cuenta. ¿En qué cuenta, no? ¿Qué es una anotación en cuenta, doctor? ¿No? Eh, en nuestro sistema peruano, nosotros tenemos una institución, una sociedad anónima, que se llama Cavali y es una institución de compensación y liquidación de valores. En esta institución de compensación y liquidación de valores, vamos a poder anotar en cuenta, ¿no? Si ustedes ahorita googlean y colocan Cavali, van a observar la página de Cavali y les va a pedir su RUC y su clave sol para poder ingresar, ¿no? Entonces, sabemos que todos podemos tener un RUC, seamos personas naturales o personas jurídicas, y podemos ingresar a Cabal. Entonces, yo puedo tener los títulos, los valores de manera física o también puedo tener los títulos valores anotados en cuenta en Cabal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 2? Dice, los valores desmaterializados para tener la misma naturaleza y efectos que los títulos valores señalados en el artículo 1 requieren de su representación por anotación en cuenta y de su registro ante una institución de compensación y liquidación de valores. La creación,
emisión, transmisión y registro de los valores con representación por anotación en cuenta, así como su transformación en valores a título y viceversa, se rigen por la ley de la materia y por la presente ley, ¿no? Entonces, ¿cómo desmaterializo mi título valor? Quizás ustedes se preguntaran. Para empezar, es importante considerar que un título valor desmaterializado o anotado en cuenta va a estar en Cavalli. ¿Puedo desmaterializar un título valor físico o ahí puedo ingresarlo a Cavalli? Sí, sí puedo. ¿Cómo lo hago? A través de la plataforma FactTrack, se llama, de Cavalli. FactTrack. A través de esta plataforma, yo puedo ingresar todos los datos de mi título valor materializado y también coloco el XML. ¿Quién tiene el XML? El XML lo puedes acceder tú si sabes cómo hacerlo, pero si no sabes cómo hacerlo, puedes pedirle al contador de la empresa donde te encuentres trabajando y puedes desmaterializar. Bien, en ese sentido, acá está. Cuando nosotros desmaterializamos un título valor o lo encontramos de manera desmaterializada, una manera de saber que tenemos un título valor de esta manera es cuando Cavalli nos da esta constancia de inscripción y titularidad. Constancia de inscripción y titularidad. Si ustedes observan, este documento es emitido por Cavalli, ¿no? Y acá van a encontrar toda la descripción. Dice, estado del título valor, anotado en cuenta. Datos del título valor. ¿Qué título valor es? Descripción, factura negociable. Serie y número, número de autorización, código de valor, origen del comprobante de pago, tipo de comprobante de pago, una factura negociable, dice el importe total de la venta, el domicilio del proveedor, entre otros, ¿no? Entonces, em, ¿cuáles son las ventajas que daría un título de valor desmaterializado que el materializado? El título de valor materializado, es decir, el que tiene el soporte físico, el que se encuentra en papel, puede sufrir deterioro, puede perderse, puede que de repente tengamos un hermanito menor en casa o un hijo, ¿no? Que lo raye el título de valor. Imagínate que tienes un pagaré por cobrar por 20.000 soles, digamos, y tu hijo lo raya, entonces pierde su calidad de título de valor. Claro que lo puedes reconstruir en el sentido que puedes dejar sin efecto ese título de valor y con las partes que han realizado el título de valor reconstruirlo. Pero imaginemos que es una persona que no te quiere pagar, que no la encuentras ni siquiera para cobrarle, menos va a asistir para que lo puedan reconstruir el título de valor. En cambio, en un título de valor desmaterializado, Cavalli va a funcionar como un registro de todos los títulos valores. Yo siempre trato de hacer una semejanza con una institución del Estado para que veamos más o menos cómo funciona. Por ejemplo, todos nosotros tenemos un DNI, ¿cierto? Entonces, un DNI físico, que es ese plástico blanco, si es electrónico, o el azul o el amarillo en el caso de los menores de edad, ¿cierto? Yo tengo el blanco, el electrónico, ¿sí? Entonces, ese plastiquito es mi DNI, ¿cierto? Entonces, digamos que mañana se me pierde mi cartera, pierdo mi DNI, pero a pesar que yo pierda ese plástico, yo sigo siendo ciudadana peruana, yo sigo estando viva, sigo perteneciendo a una sociedad, ¿cierto? Es decir, que se me perdió el plástico, pero hay un registro, que es la RENIEC, donde pueden comprobar o donde puedo comprobar que yo sigo siendo Blanca Carrasco Delgado, ¿cierto? Y que como se me perdió, mañana solicito un duplicado de mi DNI y color incolorado. No pasó nada. ¿Qué pasa en Cavalli? Cavalli me emite este documento que está en la diapositiva y me envía un PDF de la constancia de inscripción y titularidad. Digamos que mañana pierdo la contraseña de mi correo
correo electrónico, algo difícil, ¿no? Ahora actualmente, aparte que todo lo tenemos en la nube, pero digamos que se me pierde, se me extravía, etcétera, yo puedo solicitarlo en duplicado. ¿Por qué? Porque sigue teniendo un registro cabal de que yo tengo ese título valor. En cambio, si se me pierde un título valor materializado, digamos que acá en esta hojita se encontraría el título valor materializado, ¿no? Si se me pierde esta hojita de mi título valor, haría que mm, ya no exista mi título valor, no tengo ninguna constancia de que se firmó mi título valor, ya pierde sentido. Por más que tenga una copia, la copia no vale porque no está dentro de los requisitos formales que establece la ley de títulos valores. Yo, por mi parte, dentro de mi posición, considero que los títulos valores desmaterializados generan un plus dentro de la intervención de lo que podemos realizar. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí tener la seguridad de que mi título valor no se va a extraviar, no se va a perder, no me lo van a robar, ¿no? Y que lo puedo sustentar. Y puedo celebrar diferentes contratos. Es más, por ejemplo, a través de esta factura negociable que observamos en la pantalla, puedo celebrar un contrato de facto, ¿no? Muy bien. Entonces, ya que vimos la diferencia entre el título valor materializado y un título valor desmaterializado, continuamos con los demás artículos. Tenemos el artículo 3 que habla acerca de la creación de nuevos títulos valores y nos dice la ley que la creación de nuevos títulos valores se hará por ley o por norma legal distinta en caso de existir autorización para el efecto emanada de la ley conforme al artículo 276 de la presente ley. Listo. Entonces, con este artículo vemos que se puede crear nuevos títulos valores. Por ejemplo, la factura negociable es un título valor que no existe en la ley de títulos valores, que surgió posteriormente en razón de que el Estado vio por conveniente de que las MIPES, las pequeñas empresas, las medianas y pequeñas empresas, puedan obtener financiamiento, por lo cual, dicen, a través del contrato de factoring se va a crear un nuevo financiamiento. Un momento, por favor. Listo, continuemos, disculpen. Les decía que se pueden crear nuevos títulos valores, ¿no? A la fecha se han creado 3 títulos valores adicionales a los que se encuentran en la ley de títulos valores, pero el que resalto más es la factura negociable, que en realidad está muy en boga, el factoring, el contrato de descuento, entre otros, están bastante, se están en un constante desarrollo. Han venido a Perú diferentes empresas de factoring desde Chile porque es la obtención de financiamiento rápido y eficaz el día de hoy, ¿no? Más que el contrato de préstamo, con el contrato de factoring, si eres una empresa pequeñita, obtienes liquidez de manera inmediata, ¿no? Y además que todos compramos, o sobre todo las personas jurídicas, compran bienes por pagar, no le compran de manera inmediata, sino por pagar, ¿no? De repente ustedes, alguno de ustedes es contador, no lo sé, o de repente tienen amigos o familia que son contadores y se van a dar cuenta que las facturas, siempre van a haber facturas que se celebren y se puede obtener este tipo de financiamiento. Muy bien. Entonces, luego de haber visto esto, es importante mencionar cuáles son los principios importantes de los títulos valores.
Los títulos valores tienen diferentes principios. Entre los principios de los títulos valores, considero que el más importante es el principio de incorporación. ¿Por qué el principio de incorporación? Este principio de incorporación me dice que el título valor incorpora un derecho y se encuentra fusionado con el título valor. Ojo, ¿no? Quiere decir que ya ese documento que yo tengo tiene el derecho con las firmas que se han colocado ahí. No hay nada más que discutir. Es por eso que ante un incumplimiento de pago, yo voy y le toco la puerta al juez y le digo, vengo a ejecutar mi título valor, ¿no? No le voy a decir, oye, reconóceme mi derecho. No, sino que le digo, vengo a ejecutar el derecho que yo ya tengo, porque tengo un título valor firmado y no hay nada más que discutir. En cambio, si yo solo tengo un contrato de mutuo, imaginémonos, sin un título valor, con un contrato voy a ir al juez y decirle, tengo este contrato, reconóceme el derecho. Y después que me reconozca el derecho, voy a poder ejecutarlo, ¿no? Por eso es diferente el tratamiento y por eso es que el título valor se firma con un, em, con un contrato. Eh, supongamos un caso. Hace poco veíamos un caso de una empresa que iba a comprar paltas, esas paltas Hass, una cantidad considerable, importante, y celebran un contrato de compra-venta, pero era una compra-venta de un bien futuro porque aún no existía y, por ejemplo, yo le decía, en el mes de diciembre me las entrega las paltas. Ok, está bien, en el mes de diciembre yo te las entrego, pero mira, para yo tener seguridad, fírmame, dame un adelanto, ¿no? De las paltas. Yo le doy el adelanto y yo también, porque quiero estar seguro, le digo, ya, yo te doy el adelanto, pero fírmame una letra de cambio, porque de repente no me entregas las paltas, ¿no? Ok, te firmo una letra de cambio. Entonces, hay un título valor de una compra-venta, hay una letra de cambio, pero en el mismo contrato, casi en las últimas cláusulas, hay una que dice que en caso de controversia, se van a ir a un proceso arbitral. En caso de controversia, se van a ir a un proceso arbitral. ¿Sí? Llega el diciembre, la fecha pactada, y no le entregan las paltas. Pasa enero y no le entregan las paltas, ¿no? Y entonces el cliente va porque quería que le devuelvan el dinero que había dado por adelantado, ¿cierto? Estábamos sentados varios abogados, entre ellos un especialista en lo que es negociación y arbitraje, otro en el ámbito comercial en títulos valores y un civilista, porque en este caso habían tres materias juntas, que era la civil, la comercial y la de arbitraje. Por un lado, el especialista en arbitraje decía, bueno, como en el contrato dice y hay una cláusula arbitral, como hay una controversia, tenemos que irnos a arbitrar, ¿no? Entonces, el especialista en títulos valores dice, no, 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 ¿cómo nos vamos a ir a un proceso arbitral si tenemos un título valor? ¿No? Entonces el civilista dice, no, pero es que el título valor depende del contrato, entonces tenemos que hacer lo que diga el contrato. Y es que cada quien va a jalar por su propio molino, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a jalar por nuestro propio molino, depende de dónde o cuán especialistas seamos en diferentes ramas del derecho, ¿cierto? Pero se olvidaron este principio de incorporación, porque el principio de incorporación dice que el título valor incorpora un derecho, por lo cual solo con mi título valor yo podía ejecutar. Sí, el contrato de compra-venta hay una cláusula arbitral, sí, hay una cláusula arbitral, pero está en el contrato de compra-venta. Si bien el título valor nace de una relación causal, es independiente de esa relación causal, es independiente. Por lo cual, si ya incorpora un derecho, mi título valor, yo puedo ir y lo ejecuto, a pesar que en el contrato haya una cláusula arbitral. Ahora, cosa distinta sería si, por ejemplo, yo no tengo un título valor. Si no existiera esa letra de cambio y solo tengo mi contrato de compra-venta donde hay una cláusula arbitral, sí o sí me tengo que ir a arbitraje,
puede colocar, si yo voy a un proceso judicial, puede colocar una excepción, ¿no? Entonces, un título valor va a incorporar un derecho. Ya tengo el derecho cuando tengo un título valor. No hay nada más que discutir, ¿no? Otro principio es el principio de literalidad. En el principio de literalidad se sostiene que el contenido y los alcances del título valor se podrán recurrir a lo expresado dentro del mismo. Si en el título valor dice una cláusula, pues se respeta esa cláusula. Si no la dice, no la presume, no la dice. Bajo el principio de literalidad, todo lo que se encuentre contenido en el título valor es válido, nada más. Principio de autonomía. Se sostiene en explicar que las relaciones cambiantes que surgen de intercambio de los títulos valores es diferente de una de la otra, ¿no? Las relaciones. Yo les explicaba hace un momento cómo es que podíamos transferir los títulos valores de una u otra persona, de una u otra persona, ¿cierto? En ese sentido, cada relación es autónoma. Pero vamos a ver que en algún momento confluye. Principio de circulación, porque su objetivo general por el cual nació el título valor es para circular y para transmitirlo. Principio de formalidad que establece que la categoría de título valor se da a todos los documentos que cumplen con las exigencias y los requisitos que la ley establece para otorgarle esta categoría. Muy bien. Bajo el principio de literalidad quería mostrarles esta imagen que ustedes observan en la diapositiva, es el anverso de un título valor. Es decir, que atrás dice letra de cambio, entre otros. Bajo el principio de literalidad dice que se va a tener en todos los alcances que se encuentren contenidos en el título valor. En este título valor observamos que hay endosos. Endosos es una manera de transferir el dinero. Quiere decir que en este título valor Juan Carlos era el tomador, es decir, el beneficiario, pero Juan Carlos lo transfiere, no, disculpe, María del Solar era el beneficiario y se lo transfiere a Juan Carlos. Juan Carlos se lo transfiere a Judith. Judith se lo transfiere a Miriam. Miriam se lo transfiere a Raúl. Y miren, acá se acabó todo el espacio que tenía de la letra de K, ¿no? Entonces, ¿qué hago, doctora? Se me acabó toda la hoja que tenía en la parte reversa. En este principio de literalidad que se encuentra en el artículo 4, me dice que yo puedo utilizar o puedo hacer uso de una hoja adherida. Es decir, puedo pegar una hoja aparte. Pero para que tenga validez esta hoja adherida, el primero que utilice la hoja adherida debe firmar de modo tal que comprenda tanto el título valor como la hoja adherida, como se encuentra en esta parte del título valor, ¿no? Para que tenga, para que tenga esa utilidad, para que sirva la hoja adherida, ¿no? Para que pueda ser válida la hoja adherida. O, ¿sí? Entonces, para que siga funcionando el principio de literalidad. Dice, el primero que utilice la hoja adherida deberá firmar hola, en modo tal que comprenda dicha hoja y el documento que se adhiere. Un momento, por favor.
Isabel, había una pregunta en el chat, dice, buenas tardes, ¿se podría suspender la cobranza hasta obtener la resolución en el proceso de arbitraje o qué se podría ver si hubo incumplimiento por parte del tenedor del título valor? Eh, o qué se podría hacer si hubo incumplimiento? Es que si hay un título valor, yo tengo que ejecutar mi título valor. El arbitraje es por el contrato. Yo decía que si no existe el título valor, sí me voy a la vía arbitral, pero ya no funciona mi título valor. O digamos que no lo llené bien el título valor, me equivoqué en el monto o el monto es menor, puedo ejecutarlo por el monto que indica el título valor, pero la diferencia sí tendría que irme a un proceso arbitral, porque en el contrato dice ir a un proceso arbitral. Dice, doctora, ¿puedo hacer la hoja de herida cuando existen 5 avales? Sí, sí puedo hacer la hoja de herida. Bajo el principio de literalidad, la excepción sería trasladar los derechos u obligaciones contenidas a los herederos. Dice, bajo el principio de la excepción la excepción sería trasladar los derechos o obligaciones contenidas a los herederos en caso de fallecimiento de titular y si es así, se endosa o cuál es el procedimiento respecto al título, por ejemplo, si está en cabal. Contenidas los derechos y las obligaciones. Si me hablas de que la persona que va, es decir, el obligado principal fallece y se tiene que, ya, si el obligado principal fallece y es un título valor desmaterializado, pues en buena cuenta se tiene que buscar a los herederos o revisar la sucesión intestada, revisar a través del extranet de Sunar si hay un testamento escrito o si hay una sucesión intestada escrita y puedo cobrarle a los herederos. Ahora, sabemos que dentro del marco del tema de deudas, los herederos van a responder hasta donde alcancen los bienes que se dejaron en herencia. Quiere decir que si la herencia que dejaron, el obligado principal fue de 20.000 soles y el título valor es de 30.000 soles, solo se va a poder cobrar hasta 20.000 soles, ¿no? Pero sí se puede trasladar mediante la sucesión intestada y realizar este cambio en cabal, ¿no? Y esté pendiente de cobro. Sí se puede cobrar a los herederos, no hay ningún problema, sea si físico o sea desmaterializado. El problema es si es que hay bienes para cobrar o si dejó alguna herencia, ¿no? Porque definitivamente los herederos no pueden pagar con su propio dinero, sino con el dinero de la herencia, nada más. El título de valor es un título de valor. El título de valor es un título de ejecución. Así es. Listo. Importe del título valor. Dice, el valor patrimonial se expresa en suma de dinero, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque yo voy a colocar la suma de dinero tanto en números como en letras, en números o como en letras. Pero si por error me equivoco y en los números coloco 5.000 soles cuando en realidad era 50.000 soles, ¿no? Y en número coloco 5.000 soles y en letras pongo 50.000 soles en mi título valor, va a valer el importe, va a valer el importe menor, va a valer el importe menor. Ahora, por ejemplo, si coloco en números 5.000 soles y coloco en letras 5.000 dólares y en realidad era 5.000 dólares, solo que me equivoqué y coloqué el signo de soles, va a valer la moneda nacional solos por 5.000 soles. Ahora, si yo coloco en números 5.000 dólares y en letras 5.000 euros, digamos, es decir, dos monedas extranjeras diferentes, el título valor se deja sin efecto, ¿no? Yo siempre recomiendo que cuando llenemos un título valor, pues saquemos una copia y lo llenemos en la copia y luego lo trasladamos al original, porque estos cambios nos pueden perjudicar. Y ustedes dirán, ¿y qué hacemos con la diferencia? ¿Cómo es que cobramos la diferencia? La diferencia solo la van a poder cobrar haciendo que de alguna manera ustedes lo puedan pedir, pero a través del negocio causal que dio origen el contrato. Nada más.
Dice, si la letra de cambio solo ha sido firmada por una parte de la sociedad, el esposo podría cobrarse la sociedad conyugal. Si se encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal, deberían de haber firmado los dos, ¿no? Podrías cobrarle a la sociedad conyugal, pero la esposa podría también, o sea, podría ser una estrategia para que el esposo no pague, porque la esposa podría decir que ella no firmó y que tenga una responsabilidad. Y hay varias, lo típico que decimos nosotros los abogados depende, ¿no? Si es bajo el régimen de separación de bienes, el esposo tiene que pagarlo sí o sí. Pero bajo la sociedad conyugal existen dos criterios. Yo he visto ahí dos criterios de parte del Poder Judicial porque en un criterio mencionaron que no le podría cobrar al esposo por ser parte de una sociedad conyugal. Sin embargo, hay otro criterio que cobraba solo con los bienes propios del esposo, ¿no? Con los bienes propios del esposo. Entonces, yo creo que es importante ver el estado civil de la persona para poder hacerlo. Hay que ser bastante diligentes en ese sentido, porque a veces em, esa parte que tiene el cliente, bueno, esa parte que tiene el juez, mejor dicho, de poder decidir bajo su criterio es bastante complicado. Sobre la firma del título valor, además de la firma, pueden usarse otros medios gráficos o electrónicos de seguridad para su emisión, aceptación, garantía o transferencia, previo acuerdo entre el obligado principal y entre otras partes que intervienen. Toda persona que firme debe consignar su nombre, el número de documento de identidad oficial. El error de la consignación del número de documento oficial de identidad no afecta la validez del título o valor. Eso es importante tenerlo en cuenta. De repente mi DNI terminaba en 4 y yo puse 5, no hay problema. No afecta la validez del título o valor, pero tiene que estar la firma, ¿no? La firma, el nombre y el número de documento de identidad, los tres. Ahora, si es una persona jurídica, se consigna el nombre del representante legal y la firma. Ojo, que el representante legal es quien tiene vigencia en registros públicos, quien tiene vigencia en registros públicos, no otra persona, ¿no? El que tiene vigencia en registros públicos. Si firma un colaborador de una empresa que no tiene esa potestad de firmar un título o valor, va a tener una responsabilidad solidaria, una responsabilidad personal. En caso de alteración, los firmantes posteriores a este hecho se obligan según los términos del texto alterado y los anteriores conforme al texto original. Dice su compañero. Si la letra de cambio solo ha sido firmada por ambas. ¿Eso lo preguntó tu compañero arriba? Ah, no, eso es lo que ya me preguntaste. Si en la letra de cambio firmó una sociedad conyugal, firmó, pero tienen diferentes direcciones, en donde se notificará la cobranza. Diferentes direcciones. Diferentes direcciones, ¿han colocado dos direcciones en el título valor o tienen ellos otra dirección? Yo le voy a notificar en el domicilio que se encuentra en el título valor, pero el notificador, si devuelve la cédula de notificación, puedo hacer una búsqueda de RENIEC y notificarle nuevamente su domicilio. Doctora, si la firma consignada en el título valor por el obligado no corresponde, hace una firma diferente. Entiendo que este título valor ya no será válido y la única forma de cobrar sería por la vía causal, ¿verdad? Em, eh, Siempre es bueno ver que la firma sea igual a la del documento de identidad, pero si la firma no es igual a la del documento de identidad porque varias personas cambian su firma, sigue teniendo valor. Ahora, para que él coloque, por ejemplo, porque él, entiendo que en el caso que tú me pones, Eduardo, sí es la persona, sino que de repente yo tenía una firma en mi DNI, pero hice otra firma en el título valor. Sí tendría valor, porque él para poder contradecir y no pagar, tiene que decir, esa no es mi firma. Y para eso podemos llamar hasta un perito grafotécnico y el perito dirá, va a estudiar la firma y puede decir, sí, sí, es su firma, mira, acá firmó así, si bien son diferentes firmas, pero sí es.
Vamos a pasar estas. Dice, esto ya les había comentado. ¿Qué sucede con el representante de personas jurídicas que firman sin tener poderes o excede sus facultades? El artículo 7 nos habla de una obligación personal del representante sin facultad y nos dice que aquel por cualquier concepto y como representante firme un título o valor sin estar facultado para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera obrado en nombre propio, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que diere lugar y que si lo paga adquiere los derechos que corresponden. Esta es la obligación personal. En esta parte, no sé si acá he colocado un caso. Sí. Por ejemplo, digamos que Daniria, dice, Daniria es jefe de departamento de compras de la sociedad SSK y firma una factura de venta por un valor de 30.000 soles a cargo de la citada sociedad y a favor de José. Al firmar, escribe recibir de conformidad la mercancía a que hace referencia esta factura, ¿no? Es como cuando estás en tu trabajo, llega tu proveedor y te dice, pero necesito que me firmen esta factura. Y tú de buena gente, entre comillas, la firmas, ¿no? Dices, pobrecito, está demorándose, seguro tiene otras entregas, le voy a firmar la factura de una vez, ¿no? Y se la firma. Igual, mira, esta señora, Taniria, era la jefa del departamento de compras y por eso firma el título de valor. Es más, pone recibida conformidad a la mercancía que hace referencia a la factura. Llega el vencimiento de la factura porque sabemos que en las personas jurídicas no se pagan en el instante, el día 15 de mayo, y José solicita a SSK el pago de la factura. Quiere decir que no le paga, ¿no? Es decir, no le paga. A Javier se le notificó hoy el requerimiento, es decir, al verdadero representante de la sociedad le llega la demanda y él dice, él puede decir, por ejemplo, oye, la firma no es la mía. Yo la ha firmado Daniria y Daniria no tiene poder. O claro, estamos hablando de mala fe, ¿no? Porque si Javier es honesto y sabe que él eso, utilizó esa mercancía, tiene que devolver, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedería si se le notifica y no ejerce el derecho? Y él dice, yo no la firmé, lo firmó Daniria y Daniria no tenía representación para hacerlo, ¿no? Entonces, él puede alegar el artículo 7 de la Ley de Títulos Valores y decir, yo no soy el obligado principal, no hay legitimidad, toma, te la devuelvo, toma tu demanda, ¿no? ¿Qué le quedaría a SSK, es decir, a la empresa? Iniciar un proceso contra Daniria porque va a tener una responsabilidad personal, ¿no? Por eso no firmen un título valor este, de buena gente, porque pueden verse envueltos en varias cositas por ello, ¿no? Como este caso. ¿Qué sucede con el representante de persona jurídica que firma sin tener poderes o excede sus facultades? Dice, doctora, si realiza un proceso de obligación de darse dinero con letras, donde los representantes no tenían facultades, pero nunca se personaron al proceso. Ahora está haciendo un proceso de cosa juzgada fraudulenta. ¿Es procedente de hacer ese proceso? Es que si tú sabías que no tenían facultades, debiste iniciar el proceso directamente contra ellos. O debes hacer o iniciar un proceso directamente contra ellos, porque si no tienen facultades, tienen que hacerlo. Están haciendo un proceso de cosa juzgada fraudulenta. Sí, porque ellos no tienen interés, no debería iniciar en la demanda con ellos. Es que para que también acepten un título valor, tú también has debido de ser diligente y ver si esa persona tenía o no los poderes necesarios para iniciar la demanda. Eso es bastante importante. Tener que ellos tengan el, la, la representación. Ahora, y ya brevemente, ya que nos queda pocos minutos, vamos a hablar del título valor incompleto. Dice, mujer denuncia que la clínica Javier Prado le cobró más de medio millón de soles por atender a su padre. Sabemos que en la época de COVID-19 muchas clínicas cobraron altas sumas de dinero y para sacar el cadáver de una persona te hacían firmar diferentes títulos valores.
En este caso, esta señora decía que le hicieron firmar un pagaré, y era un pagaré en blanco, y la suma era de 567.000 soles. Para ella era una suma impagable porque ganaba el sueldo mínimo. Es un caso. Ahora, en esta partecita de acá yo les coloco el extracto de un contrato de mutuo y quería colocarles la cláusula segunda que dice: el cliente declara y reconoce expresamente que ha sido correctamente y oportunamente instruido sobre las condiciones de mutuo señaladas y pactadas, para lo cual, en representación de las obligaciones asumidas, un pagaré, han suscrito un pagaré, ¿no? Es decir, él está asumiendo que ha suscrito un pagaré declarando que el cliente ha sido correctamente informado sobre las disposiciones legales consignadas y en especial sobre el llenado de los títulos valores incompletos, ¿no? Incompletos y que reciben copia del pagaré incompleto y que reciben copia del pagaré incompleto, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una necesidad, y se les decía al comienzo de la clase del día de hoy, eh, yo ni siquiera leo lo que estoy firmando, solamente digo, deme los documentos, firmo, y ya dame el crédito, se acabó, ¿no? Pero miren esta cláusula, con esto yo estoy asumiendo que sé que es un título de valor, que sé que está incompleto y que lo van a llenar, ¿no? Estoy asumiendo. Ustedes quizás lo sepamos, pero como les decía, las personas de pie, qué complicado, porque tú vas y le preguntas a comerciantes, ¿no? Que realizan préstamos de manera constante y no tienen ni idea que es un título válido, ¿no? Con estos dos casos quería iniciar este tema del título valor incompleto. Firmar un título valor incompleto es legal. Yo puedo firmar un título valor incompleto. ¿Por qué no firmo un título valor incompleto? Porque si yo te otorgo un crédito, yo no sé en qué momento tú vas a dejar de pagar, entonces mejor lo dejo en blanco con la finalidad que al momento de llegar la fecha final, lo llene, ¿no? Pero si yo voy a firmar un título valor incompleto, es importante que se coloque, que yo pida una copia del título valor incompleto y no solamente una copia, sino que además se llene un acuerdo de cómo se va a llenar ese título valor incompleto. ¿Por qué? Porque yo puedo contradecir una demanda si no estoy de acuerdo con el monto del título valor. Pero la única manera que puedo contradecirla es si tengo este acuerdo. Si no tengo este acuerdo o este convenio de llenado de títulos valores, no sirve contradecir, porque no tengo pruebas. Entonces, la única manera, vamos a leer más adelante, que una de las contradicciones que tenemos dentro del artículo 19 dice: por título incompleto o completado en contra de los acuerdos adoptados. Por título incompleto o completado en contra de los acuerdos adoptados. Pero, dice, que el título de valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos, ¿no? Acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos, ¿no? Entonces, tengo que tener el documento donde estén los acuerdos, si no, no sirve. Ojo. Entonces, ¿yo puedo firmar un título de valor incompleto? Sí, pero lleno un convenio o un acuerdo de cómo llenar este título de valor, ¿no? Y aparte le saco una copia, por si acaso, por seguridad, ¿cierto? Ujú. Bien. La restitución del título de valor, cuando se ha cumplido con la obligación, es decir, yo pagué el importe que se encuentra consignado en el título de valor, puedo pedir que se restituya me restituyan el título de valor, es decir, que me lo devuelvan, o que se destruya, o que se deje sin efecto, o que ya no esté inscrito en cabal, ¿no? El mérito ejecutivo del título de valor, ya uno de sus compañeros hacía mención Mariano nos colocaba, ¿no? El título de valor es un título de ejecución, tiene mérito ejecutivo, es decir, se pueden exigir las obligaciones que incorporan en él, mm, bajo lo que yo les comentaba, el principio de incorporación, ¿no? En caso de los valores con representación en anotación en cuenta, el mérito ejecutivo recae en la constancia, descripción y titularidad
que expida la respectiva institución de compensación y liquidación de valores. Es decir, esto ya es un título ejecutivo, ¿no? ¿Y qué sucede si me emplazan una demanda para cumplir una obligación prevista en un título valor que no he firmado, que esté incompleto u otro? La ley prevé diferentes causales. Entre estas causales de contradicción son las que se encuentran en el artículo 19. Las causales son estas: el contenido literal del título valor o en los defectos de forma legal de este, ¿no? Hay defectos de forma y entonces yo puedo contradecir esa demanda. También puedo contradecirla por falsedad de la firma, ¿no? No solamente debo decir, oye, mi firma es falsa, sino que tengo que demostrar que es falsa, ¿no? La falta de capacidad o representación del propio demandado en el momento que se firmó el título valor. Esto está muy ligado con el artículo 7 que acabamos de observar. La falta de protesto o protesto defectuoso de la formalidad sustitutoria en los casos de títulos valores sujeto a ellos. La falta de protesto, ¿no? Sabemos que todos los títulos valores se tienen que protestar, excepto, excepto los que tienen la cláusula sin protesto, excepto también los que tienen cargo en cuenta bancaria y excepto los títulos valores desmaterializados, porque solo con la constancia de inscripción y titularidad ya tienen el mérito ejecutivo. Esta la acabamos de observar del título valor incompleto, pero que necesariamente tengo que acompañar los acuerdos, la falta de cumplimiento de algún requisito señalado por la ley para el ejercicio de la acción cambiaria. Estas serían las causales por las cuales yo puedo contradecir una demanda. Nulidad del título valor. Se podrá deducir la nulidad del título valor obtenido por el tenedor en representación de pago de préstamos con intereses usurarios y si dicho título es transferido, la nulidad que no surta de su texto no podrá ser invocada contra el tenedor de buena fe. Recordemos que la buena fe prevalece y si ha adquirido el título valor, hay que revisar el caso en concreto. Y ya para concluir este tema el día de hoy, brevemente voy a mostrarles la clasificación porque creo que es parte de otra clase donde los títulos valores se van a dividir en al portador, a la orden y nominativos. Al portador son los títulos valores que indica así: páguese a la orden del portador, es como un billete, que quien lo porta es dueño, ¿no? No vamos en el billete colocando, le pertenece a Blanca, le pertenece a Antonio, le pertenece a Berta, sino que cada quien que lo tiene es el dueño, ¿no? Existe este título valor al portador se transmite por la tradición, es decir, por la entrega. En los títulos valores a la orden hay una persona en especial. Dice, páguese a la orden de Marco Antonio Ortega Castro. Es decir, dice una persona en especial. Este título valor a la orden se va a transferir por endoso. Es decir, voy a colocar atrás endoso en propiedad a Blanca Carrasco, la fecha, la firma, etcétera, y así lo puedo seguir transfiriendo. Tengo que colocar a quién se los estoy transfiriendo. Y un título valor nominativo son, por ejemplo, las acciones. Estos títulos valores nominativos se transfieren por cesión de derechos, ¿no? Las diferencias entre uno y otro es el tipo de cláusula. Uno dice el portador, otro dice la orden, otro no que requiere inserción de ninguna cláusula. Se transfieren por la entrega, se transfieren por endoso y por excepción por cesión de derechos. ¿Por qué? Porque se puede colocar una cláusula no negociable y cuando existe la cláusula no negociable solo se va a poder transferir por cesión de derechos. En los títulos valores nominativos se transfieren por cesión de derechos. Es la forma de transferir el título valor. El obligado, una vez endosado el título valor, el cesionario puede exigir la entrega del título valor. ¿Cuáles son los títulos valores del portador? El cheque, el título valor a la orden. Acá hay algunos: la letra de cambio, la factura conformada, el certificado de depósito, el warrant, el título de crédito hipotecario negociable. Los títulos valores nominativos, la acción, el certificado de suscripción preferente, ¿no? Entonces, ya para concluir, que es importante considerar esta cultura de los títulos valores y hacer presente que en realidad los títulos valores desmaterializados son muchos más eficaces y menos riesgosos, ¿no? Me gusta bastante esta frase de Couture, así que siempre la pongo.
Dice, estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado, ¿no? Y por último, hablando de los títulos valores desmaterializados que algunos autores, algunas personas no están conformes con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el blockchain, entre otros, los smart contracts. Escuchaba hace poco que decían que la tecnología iba a hacer que los abogados ya no existan, ya no estén acá presentes, ¿no? Y, y, y surgió esta idea de que no creo que la tecnología vaya a reemplazar a los abogados, pero sí que los abogados que entiendan de tecnología van a reemplazar a aquellos que no, ¿no? Así que es importante entender de las nuevas tecnologías. Listo, por mi parte ha sido muy grato compartir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda acerca del tema, sino ya para dar por concluida la sesión de hoy. Sí, serían títulos valores nominativos. Listo, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención. Sí, doctora Blanca Carrasco, bueno, muchas gracias por la excelente ponencia, gracias por haber respondido cada una de las preguntas de los participantes, han sido respuestas muy precisas. Muchas gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros. Para nosotros siempre será un gusto, un honor contar con usted, doctora. Que tenga una excelente noche y esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Excelente. Muchísimas gracias. Cuídate. Hasta luego. Gracias.